A ver, por favor, me van a avisar si corre o no la diapositiva, ¿ya? Bueno, vamos a empezar a hablar del infarto agudo de miocardio CT elevado. ¿Cambió la diapositiva? Me puede ver, doctor. ¿Pero cambió? No, doctor. No, está en la primera. Ahí cambió. No, sigue en la primera. En la primera, ya. Entonces, vamos a hacerlo así, ya. Entonces, tenemos el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo puede dividirse en síndromes en infarto agudo de miocardio CT elevado y también puede dividirse en infarto ST no elevado, que puede manifestarse con onda T negativa, depresión del segmento ST o ausencia de alteraciones. Cuando estas variaciones del electrocardiograma se asocia a elevación de troponinas de enzimas cardíacas, se denomina infarto ST, infarto de miocardio ST no elevado. Y cuando las troponinas son normales, pero tiene variaciones en el electrocardiograma, como depresión del ST o onda T negativa, a ausencia de alteraciones también puede ser el caso. Y las troponinas están normales, pero tiene el dolor, el paciente manifiesta clínica de angina. Le hacemos un examen de troponinas normales, se denomina angina inestable. Entonces, esta es la fisiopatología. En el infarto agudo de miocardio CT elevado, tenemos acá un corte de la coronaria, de la arteria coronaria, vemos una obstrucción total a nivel de la luz. Acá en el trombo, miren, una obstrucción total en la luz de la arteria. Y cuando hay un infarto ST no elevado, hay una obstrucción parcial. Entonces, acá en el infarto agudo de miocardio CT elevado, lo importante es recalcar que la obstrucción de la arteria coronaria es total, ¿ya? Entonces, si es total, puede producir la muerte, hay más riesgo de muerte. En cambio, en el ST no elevado, la obstrucción es parcial, hay más tiempo de tratar. Acá en la angina inestable también hay una obstrucción parcial, un poco más pequeña, ¿no? Acá, en el infarto agudo de miocardio CT elevado, tenemos 2 horas para abrir la arteria. 2 horas, en 2 horas tenemos para abrir la arteria, si no el paciente puede presentar falla cardíaca, bloqueo auriculoventricular tercer grado, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Entonces, para evitar eso, en las primeras 2 horas tenemos que abrir la arteria. Las guías de práctica clínica recomiendan que hasta las 12 horas es el tiempo límite para poder abrir la arteria. Entonces, no me voy a esperar 3 días, 4 días, 5 días para abrir esta arteria. Tiene que ser mínimo en 12 horas, ¿ya? Idealmente en las primeras 2 horas, pero a veces pues no hay médico que sepa el diagnóstico o manejo de estos tratamientos, ¿no? Puede ser cardiólogo, entonces demora hasta que lo refieran y todo, puede llegar hasta 12 horas, es el límite máximo. Acá tenemos una obstrucción de la luz de la arteria coronaria, un trombo que obstruye total, de la fisiopatología del infarto ST elevado. Entonces acá tenemos el SICA, que puede ser el síndrome coronario agudo, que puede ser con elevación del segmento ST, como vemos acá en la diapositiva, acá en el electro, que está acá arriba vemos este trazadito, como está elevado el segmento ST. O puede ser síndrome coronario agudo no ST no elevado, sin elevación de ST. ¿Qué pasa al contrario, no? Acá se deprime el segmento ST acá en el electrocardiograma, ¿no? La fisiopatología, para recordarles, en el infarto agudo de miocardio ST elevado, la obstrucción es total de la luz, entonces tenemos que hacer una reperfusión precoz, tenemos que abrir esa arteria en un periodo de 12 horas como máximo, idealmente en las primeras 2 horas sería el objetivo ideal, pero eso no, en nuestra realidad no es poco aplicable, hasta las 12 horas se puede esperar. Y acá en el infarto ST no elevado, acá la obstrucción es parcial, se estabiliza el trombo y tenemos un poco más de tiempo para el tratamiento, ¿no? Acá tenemos el QRS, la onda P, que es de proyección de la aurícula, viene el intervalo PR, el QRS tiene la onda S,
este punto en el que comienza el segmento ST y sube la onda S, esto se denomina punto J, ¿ya? Las variaciones que se precisan en la literatura son respecto al punto J. Si el punto J sube arriba, ya hablamos de infarto ST elevado. Si el punto J baja hacia abajo, hablamos de infarto ST no elevado, ¿ya? Entonces, acá en el infarto agudo de miocardio ST elevado, lo que vamos a ver es una elevación del segmento ST, como ven acá, donde está el círculo rojo, cómo está elevado el segmento ST. Eso es lo que caracteriza. Entonces, esa elevación del segmento ST se denomina lesión subepicárdica. Lesión subepicárdica se denomina la elevación del segmento ST. Nuevamente acá vemos cómo está elevado el segmento ST y se denomina lesión subepicárdica. Por favor, eso deben tener presente, eso siempre se pregunta en el examen. El segmento ST se desplaza hacia arriba, ¿no? Como está acá en la figura. Otro aspecto importante que también tenemos que conocer, ya sabemos que la elevación del segmento ST corresponde a lesión subepicárdica, es el territorio de la cara afectada. Acá, por ejemplo, tenemos un corte del corazón en forma horizontal, un corte horizontal, ¿no? Acá donde estoy señalando es el ventrículo izquierdo, acá donde estoy señalando con el puntero, ese es el ventrículo izquierdo, es grande. Acá donde he cambiado el puntero, este es el ventrículo derecho, es más pequeño y triangular, ¿ya? El ventrículo derecho es más pequeño y triangular, el ventrículo izquierdo es más grande, es lo normal. Acá vemos la cara inferior, lo estoy señalando acá, la cara inferior está representada por la derivada de 2, ABF y D3. La cara inferior del corazón está representada por la derivada de 2, ABF y 3. Recordar siempre, por favor. La cara lateral está representada por D1 y ABL. D1 y ABL. Entonces, la cara inferior, que es D2, D3 y ABF, estas son las derivadas de la cara inferior, está irrigada por la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha irriga esta cara inferior. Si hay una obstrucción total de la coronaria derecha, se va a elevar el segmento ST en D2, en D3 y en ABF, ¿ya? D1, D2 representa la cara lateral. ¿Qué arteria la irriga? Las arterias circunflejas. Si hay una elevación del segmento ST en D1 y ABL, la obstrucción es a nivel de la arteria circunfleja. Acá tenemos un corte vertical del corazón, donde estoy señalando acá ahorita el puntero, este es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo estoy señalando, el otro que es pequeño y triangular es el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo tiene tres caras, una es la sectal, acá donde estoy viendo, estoy señalando ahorita en este momento, el septum, ¿no? Septum interventricular, que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Este es el septum interventricular. ¿Qué derivadas representan al septum interventricular? La derivada B1 y B2 precordial. B1 y B2 precordial representan el septum interventricular. ¿Qué derivadas representan la cara anterior del corazón? La derivada B3 y B4 representan la cara anterior del ventrículo izquierdo, B3 y B4. ¿Qué derivadas representan también la cara lateral? B5 y B6. ¿Ya? B5 y B6 también representan la cara lateral. Precordial. Entonces, desde B1, B2, B3, B4, B5 y B6, esta está irrigada por la arteria descendente anterior. La arteria coronaria descendente anterior irriga todas estas regiones, la parte sectal, la cara anterior y la cara lateral, ¿no? Por ende, si ustedes ven, hay más territorio irrigado por la descendente anterior. Entonces, una obstrucción de la descendente anterior nos puede llevar a choque cardiogénico. El músculo cardíaco, cuando no llega sangre por obstrucción total de la arteria descendente anterior, se atonta, se aturde y deja de contraerse y entra en falla cardíaca aguda y choque cardiogénico, ¿no? Si no abrimos la arteria. Acá la complicación de la obstrucción de la coronaria derecha, cuando se eleva en D2, en D3 y en ABF, en la cara inferior, se eleva el segmento ST, la coronaria derecha irriga el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, entonces va a originar bradicardias severas, bloqueo auriculoventricular de tercer grado completo, ¿ya? Entonces acá para repasar la localización, ya es lo que les he mencionado, ¿no? Siempre cuando nosotros diagnosticamos un infarto ST elevado tenemos que precisar el territorio afectado porque eso nos indica la obstrucción de la arteria, qué arteria coronaria es la que está obstruida. Para eso nos sirve la localización del infarto. Acá para repasar, para que no se olviden, la cara inferior del corazón está representada por D2, ABF y D3, ¿ya?
La cara lateral está representada por D1 y ABL. La cara secta, la K, B1 y B2 precordial. La cara anterior, B3 y B4 precordial. La cara lateral, B5 y B6 precordial en el plano horizontal. Y este es en el plano frontal, ¿no? Entonces, el electrocardiograma nos indica el diagnóstico de infarto ST elevado, aparte de la clínica, el cuadro clínico también es un dolor intenso. Acá tenemos la elevación del punto J, yo les decía, se eleva el punto J en varones más de 2.025 en dos derivadas contiguas. Miren, basta que un cuadradito esté elevado hacia arriba, pensamos infarto agudo de miocardio esté elevado, pero en B1, B2 viene la excepción. En B1, B2, si es una persona menor de 40 años, debe elevar 0.25, o sea, 2 cuadraditos y medio hacia arriba en B1, B2. Si es mayor de 40, 2 cuadraditos. ¿Ya? Esta es la localización que les he mencionado. Entonces, yo les dije que tienen máximo 12 horas para tratar el infarto ST elevado, 12 horas. ¿Qué pasa cuando no tratamos? El músculo cardíaco evoluciona a necrosis. El músculo cardíaco es un músculo noble que prácticamente no se regenera. Entonces, si no abrimos la arteria, el paciente evoluciona a esta necrosis. Miren cómo viene la necrosis total. Y esa necrosis evoluciona a una cicatriz, a una fibrosis que es no contráctil, ¿no? Una fibrosis no contráctil. Cuando la necrosis es total, ya esto sucede aproximadamente a las 24 horas de producido el infarto. Después de las 24 horas de producido el infarto ya sucede la necrosis. Eso se manifiesta en el electrocardiograma como el QS. Ven una onda Q acá que baja y una onda S que sube. Hay ausencia de la onda R. No hay onda R. La onda R indica que el músculo cardíaco está viable, que el músculo cardíaco está vivo. Cuando no hay onda R, hablamos de QS y podemos decir que el paciente tiene más de 24 horas de evolución. ¿Ya? En QS uno no tiene la indicación de estar trombolizando o de estar abriendo la arteria, porque ya se necrosó. Ya lo podemos hacer en forma, se podría decir, hasta electiva, ¿no? Acá tenemos el QS. Miren, hay ausencia de onda R, lo que es una Q que baja y una onda S que sube. Esto indica necrosis. Esto indica que el paciente tiene más de 24 horas de evolución. No solo se manifiesta la necrosis como QS, también pueden manifestarse como Q necróticas, Q de necrosis. Por ejemplo, una Q que mide más de un cuarto de la onda R inicial. Acá vemos la onda R y esta Q mide más de un cuarto de la onda R. La onda Q normalmente debe medir un cuadradito hacia abajo y un cuadradito de ancho. En un cuadradito pequeño debe entrar la onda R, pero miren, acá acá tendrá por lo menos unos 10 cuadrados grandes, diré 10 cuadrados pequeños. Es más de un cuarto de la onda R. Acá les decía, la onda Q mide más de un cuadradito pequeño mide 0.04 segundos, acá dice que es mayor, es una onda Q ancha, o que deje una muesca a la onda Q en su descenso. De la Q de necrosis que ya hablamos. Con la Q de necrosis. Acá vemos las horas. Cuando el paciente tiene 2 horas o 12 horas, no hay Q. Hasta las 12 horas, miren, acá en esta diapositiva, acá no hay Q. Tenemos la elevación del segmento ST, pero no hay Q. Entre las 12 y 24 horas ya hay Q. Ya hay Q. Vamos a pasarlo a ver este. Este es el que quiero que vean. Acá. Este paciente, el gráfico A es un paciente normal. El B es un paciente que tiene 2 horas de evolución, aproximadamente. Tiene la elevación del segmento ST, pero no hay Q. El C es un paciente que tiene entre 2 y 12 horas. Está elevado el segmento ST, preserva la onda R, acá no estoy señalando, preserva la onda R. Este puede tener aproximadamente entre 2 y 12 horas. Este paciente, el D, tiene una onda Q de necrosis, tiene la onda R, todavía preserva, tiene elevación del segmento ST. Este puede tener entre 12 y 24 horas. El E ya tiene 24 horas de evolución, es un QS ya, 24 horas de evolución. Listo, pasamos
Acá, este es un gráfico de un infarto agudo de miocardio CT elevado. Vemos acá la derivada. Empezamos con el D1. El D1 está isoeléctrico. En el D2 vemos que hay una depresión del segmento CT. En el D3 también hay una depresión del segmento CT. El ABR está normal. El ABL también una ligera elevación. El ABF está deprimido, el segmento CT. Y acá en el B1 está elevado, ¿no? El B2 también está elevado. El segmento CT está elevado. El segmento CT en B3. En B4 también está elevado. Entonces, esto corresponde, B1 y B2 dijimos que correspondía a la cara sectal, y B3 y B4 a la cara anterior. Entonces, cuando nosotros vemos depresión del ST y elevación del segmento ST, estamos hablando de un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio ST elevado. Lo que vale es la elevación, no la depresión. Lo que vale acá es la elevación. Entonces, está comprometido a la cara sectal y la cara anterior, entonces esto corresponde a un infarto agudo de miocardio ST elevado de cara anterosectal, cara anterior y sectal, que corresponde al territorio de la descendente anterior, ¿no? Acá, por ejemplo, acá tiene una ligera elevación de segmento CT en B1, en B2 también está elevado, en B3 está elevado, B1, B2 es cara sectal, B3, B4 es cara anterior, B5, B6 cara lateral. Entonces, acá D1 también está elevado, ABF, ABL también está elevado, en D3 hay depresión. Bueno, lo que equivale acá es la elevación. Entonces, como está elevado la cara sectal anterior y lateral, que está en B5, B6, corresponde a la lateral, y D1 y ABL, entonces decimos que es un infarto agudo de miocardio de cara anterior, sectal y lateral, ¿ya? Corresponde a irrigación del ascendente anterior. Igual acá este es otro tipo de, otra localización de infarto. Empezamos D1, está isoeléctrico, el D2 está elevado, el D3 también está elevado, el segmento CT, el ABR está normal, el ABL está deprimido, el segmento CT, el ABF está elevado, el B1 precordial deprimido, el B2 también está deprimido, el B3 está deprimido, el B5, B6 está elevado. Entonces, hablamos de un infarto de cara inferior y lateral, ¿ya? Cara inferior y lateral. ¿Quién irriga acá la cara inferior? La coronaria derecha. Es lo que nos indica la elevación. Ahora había un truco. Cuando nosotros volteamos el electrocardiograma, lo ponemos de cabeza al B1, B2. Acá he volteado el mismo el electrocardiograma, lo he volteado. Y vemos que volteado, el B1, B2, hasta B3 pareciera que tuviera un ST elevado, ¿no? Da la sensación. Cuando se voltea el electro, esto corresponde a la cara posterior del corazón. B1, B2 representan la cara posterior del corazón. ¿Ya? Entonces, por eso se le dice infarto de cara posterior. Una depresión del segmento ST en B1, B2, en el contexto de una elevación de D2 y D3 y ABF, nos indica infarto de cara posterior. Acá volteamos el electro y nos indica infarto de cara posterior, ¿no? Porque esta depresión, acá ya aparentemente volteada, aparece elevación del segmento ST en B1, B2, B3, que corresponde a la cara posterior del corazón. Irriga la coronaria derecha también. Acá tenemos un infarto inferoposterior, tenemos elevación del segmento ST en B1, en D2, en D2 está elevado el segmento ST, en D3 y en ABF, que corresponde a la cara inferior, que irriga la coronaria derecha, y vemos una depresión marcada de B1, B2, B3. Si volteamos el electro, esto va a aparecer elevado, entonces corresponde a infarto de cara posterior. Entonces es un infarto de cara inferior y posterior. La clínica es importante, les decía, el paciente viene con un dolor retroesternal intenso, el paciente hace un signo de Levine que coloca la mano en garra sobre el pecho como una maniobra antálgica, no tiene un punto localizado. Acá la dama, por ejemplo, dice acá donde se toca, le duele el pecho, este es un punto localizado, es un dolor reproducible a la palpación, de causa muscular o de inflamación del cartílago condrocostal. Esto no es infarto, el dolor que es reproducible a la palpación no es infarto.
El dolor del infarto no es reproducible, es un dolor no localizado. Le pregunta al paciente, dígame dónde le duele, no localiza nada, sigue con la mano en garra. Es un dolor que dura más de 20 minutos de duración. Eso es un infarto ya. Inicio brusco y que no cede con la nitroglicerina. Este es el signo de Levine, lleva la mano fuertemente, se presiona sobre la garra, hace una garra y fricciona sobre el esternón o un puño sobre la región retroesternal, ¿no? Acá este es el signo de Levine para prevenir, como maniobra antálgica, ¿no? Que están las características, puede tener mareos, puede tener el dolor y radiación a ambos hombros, al brazo izquierdo, las náuseas, diaforesis, palidez. Acá están los sitios probables de irradiación. También se puede irradiar a la región dorsal superior. Y acá está, este es lo rojo, y más o menos la zona en que el paciente va a referir el dolor, ¿no? Los desencadenantes son el frío, el estrés, el levantar peso, es un factor frecuente, ¿no? Las grandes comidas, el consumo de cocaína, todo eso, pues. Por ejemplo, este dolor no es isquemia, le dice, señáleme el dolor, ¿dónde es? Agarra y con un dedo se señala, ahí cuando me toco me duele, eso no es isquemia, ¿ya? Por eso les he puesto la foto. Pueden simular otras causas también no cardíacas, la vesícula, el dolor de cólico, bueno, esto es ya para revisar. Ahora vamos acá al punto, a lo que el tema que acá nos reúne. Entonces, esta es la guía de infarto agudo de miocardio CT elevado. Las guías, ustedes saben que son recomendaciones de tratamiento y diagnóstico. Entonces, no hay que tratar de guiarnos en estas recomendaciones. A veces no se puede hacer al 100%, pero hay que tratar de lo posible de estar cerca de estas recomendaciones. Bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta en la guía también es lo que no se debe hacer, lo que es recomendación 3 y ocasiona daño para el paciente, eso no debemos hacerlo. Debemos hacerlo lo que nos dice que tiene nivel de evidencia 1. Acá los niveles de evidencia, ¿no? Nivel de evidencia 1, tanto para diagnóstico y para tratamiento, eso debemos hacer de la guía. ¿Qué no debemos hacer de la guía? Lo que dice clase 3. Clase 3 produce daño al paciente, puede producir muerte al paciente, eso no se debe hacer, ¿ya? Nivel de evidencia es lo que está, pues, fundamentado en múltiples ensayos clínicos, en metaanálisis, es lo que debemos hacer, y nivel de evidencia C es opinión de expertos, estudios retrospectivos, registros, podemos tenerlo en cuenta. Acá, estas son las recomendaciones de tratamiento. Como yo les decía, la clase 1 de evidencia es aquel paciente que le abrimos la arteria, acá. El tratamiento para el infarto agudo de miocardio CT elevado, donde es posible realizar cateterismo cardíaco, que se denomina, el nombre correcto acá en la guía, intervención coronaria percutánea primaria, así se denomina. Intervención coronaria percutánea primaria es que entramos con un catéter por la arteria radial o por la ilíaca, llegamos al corazón, al ostium de las coronarias, y con un catéter inyectamos contraste y vemos qué arteria está obstruida, a qué nivel, y luego de eso que inyectamos el contraste, introducimos una guía metálica y a través de la guía metálica va un balón que dilata la obstrucción, luego sacamos el balón y luego introducimos el stent, que es como un anillo que va a abrir la arteria en forma casi permanente ya. Entonces, este cateterismo, esta intervención coronaria percutánea primaria debemos hacerla en un tiempo de 12 horas, hasta 12 horas es la idea, acá clase 1. ¿Qué no debemos hacer? Cuando ya pasa más de 2 días, ya clase 3, o sea, ya no se recomienda tanto, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en Huancavelica, en Huaraz, en Iquitos, en Loreto, en algunas zonas donde no podemos hacer el cateterismo cardíaco, porque no hay la logística, el aparato, no hay la máquina, no hay las personas entrenadas en hacer ese procedimiento, se abre la arteria en forma farmacológica mediante fibrinolisis. La fibrinolisis es una opción, ¿no? Y idealmente debería hacerse en un tiempo hasta 12 horas de evolución. Hasta 12 horas, ¿ya?
Entonces, ese es para los pacientes que no tienen posibilidad de hacerse cateterismo. La intervención coronaria percutánea primaria, vale decir que la hacen en el INCOR, lo hacen en el INCOR lo hacen 24 horas, en el Revaliati lo hacen solamente de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. En el Almenara creo que también es parecido. En el 2 de mayo también tiene. Y son muy pocos los hospitales, ¿no? Acá en el mismo Lima no hay el aparato para hacer este procedimiento. Entonces, cuando no existe el aparato, se opta por la fibrinolisis. Acá está la fibrinolisis, cuando se opta, pues, cuando no existe la posibilidad de hacer la intervención coronaria primaria, el cateterismo, ¿no? Y pues debe ser en los primeros, en las primeras 2 horas, ¿no? Se dice que cuando un paciente ingresa a una emergencia, se debe establecer el diagnóstico en menos de 10 minutos. Estas son recomendaciones. Entonces, parte del tratamiento principal es abrir la arteria mediante cateterismo cardíaco o intervención coronaria primaria percutánea, que debe ser en las primeras 12 horas, o la trombolisis también, que debe ser en las primeras 12 horas. Ese es el tratamiento principal. Luego también tenemos que dar un tratamiento coadyuvante, para prevenir nuevamente que se obstruya. Entonces, anoten, vamos a ver acá. Esta es la obstrucción, por decir, ¿no? Ingresa con el balón, dilata la obstrucción, y luego que ya dilató, se coloca el stent. Este es el stent, ¿no? A nivel de la obstrucción, es una plataforma metálica. Entonces, esta plataforma metálica va a estar expuesta a la sangre. Y esta plataforma metálica puede ocasionar trombo. Encima de esta placa metálica se puede formar trombo. Entonces, después que colocamos el stent, tenemos que dar un tratamiento coadyuvante que evite la formación de trombo por la exposición de la sangre a esta plataforma metálica. O sea, ya tenemos el tratamiento principal, que fue la trombolisis o fibrinolisis y la intervención coronaria percutánea primaria, el cateterismo, que nos llevó a colocar el stent. Ya colocamos el stent, pero el paciente debe recibir un tratamiento coadyuvante para prevenir la prevención de trombos acá en la plataforma de este stent. ¿Cuál es el tratamiento coadyuvante? Carga de aspirina. Damos 3 aspirinas de 100 miligramos y luego damos una cada 24 de 100. Ya, damos dosis de carga de aspirina y luego una cada 24 de aspirina. O sea, damos 300 miligramos de aspirina y luego damos 100 miligramos cada 24 horas. Luego el otro tratamiento coadyuvante es el clopidogrel. El clopidogrel es un inhibidor de la adenosín difosfato, viene de 75 miligramos. Damos 600 miligramos cuando estábamos hablando de paciente que se va a colocar stent. 600 miligramos. 600 miligramos de clopidogrel y luego damos uno cada 24 horas. Recordarle siempre que no se puede suspender por nada del mundo el clopidogrel. No se puede suspender ni la aspirina ni el clopidogrel en el primer mes de colocado este stent. Porque se forma trombo encima de la plataforma metálica y se obstruye el stent y el paciente muere. ¿A partir de qué mes se puede suspender algunos medicamentos? A partir recién del tercer mes. La guía establece que el medicamento, el clopidogrel y la aspirina, el paciente lo debe recibir 1 año, 12 meses. En 12 meses el endotelio del vaso sanguíneo va a cubrir esta plataforma metálica. Nuestro endotelio lo va a cubrir en 12 meses. Ya, en el primer mes está prohibido suspender el clopidogrel y la aspirina a un paciente con stent. Si va a ser sometido a una cirugía electiva, póngase que tuvo infarto hoy día y en 3 meses tiene un dolor de vesícula y si se mete a la cirugía, después de 3 meses se puede suspender el medicamento en forma temporal, ¿no? El clopidogrel y la aspirina solamente para una cirugía y luego tiene que volver a tomar para completar los 12 meses. Acá está lo que les decía, el clopidogrel, que es un inhibidor de la adenosín difosfato de la proteína 2Y12, de la proteína 2Y12, ese es el clopidogrel o de adenosín difosfato. La aspirina, que ya les mencioné. Otro fármaco importante que debemos dar a estos pacientes es la heparina. También tenemos que dar heparina sódica no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. O sea, damos aspirina, damos clopidogrel, damos heparina, ¿ya? Esa es parte del tratamiento del infarto coadyuvante.
Damos estatinas también, acá están las dosis de carga que les mencionaba, pueden leerlo. Damos estatinas, el medicamento de elección que cura las heridas, cura las úlceras de la rotura de la placa y estabiliza la placa de ateroma, es la estatina. Es importante dar atorvastatina, también se da dosis de carga de 40, viene la pastilla, damos 80 miligramos dosis de carga y luego damos 40 al día. Y este es el fibrinolítico. El fibrinolítico que nosotros utilizamos es el alteplase. El alteplase es un inhibidor estimula es un estimulante del plasminógeno, ¿no? El factor tisular del plasminógeno. Entonces, el plasminógeno ustedes convierten en plasmina y eso lleva a la lisis del trombo, ¿no? Bueno, damos alteplase 15 miligramos en bolo, luego damos 0.75, máximo 50 miligramos en 30 minutos y luego damos 35 miligramos en 60 minutos. ¿Ya? Eso es lo que nosotros utilizamos en el hospital. Idealmente se debería dar el tenecteplase, es el fármaco ideal porque solamente se pasa en 10 segundos, 0.5 por kilo de peso, ¿no? Este es el fármaco, tiene menos riesgo de sangrado el tenecteplase. El alteplase tiene más riesgo de sangrado. Acá están las contraindicaciones, los tipos. Antes se utilizaba trombolíticos no específicos como la estreptoquinasa. Ya la estreptoquinasa yo ya no he visto utilizar, ya no he visto. Lo que utilizamos son los fibrinos específicos, los fibrinolíticos fibrinos específicos, que es el tenecteplase, reteplase y alteplase. Las contraindicaciones para el uso de fibrinolíticos es que el paciente tenga un tumor cerebral, que tenga una malformación arteriovenosa cerebral, que haya tenido un evento isquémico cerebral en los últimos 3 meses, que tenga antecedente de una hemorragia cerebral en el tiempo que sea, que tenga una neoplasia, ya les dije, ¿no? Eso es lo más importante. Es el alteplase. Y los medicamentos que les mencioné. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a continuar la clase con la infarto seteno elevado. Bueno, este infarto agudo de miocardio seteno elevado, vamos a hablar ahora en esta clase. Entonces, ya habíamos mencionado entonces que hay dos tipos de infarto, para hacer un resumen, un infarto que es el infarto ST elevado, que ya hablamos en las diapositivas anteriores, y el otro es el infarto ST no elevado. Acá vamos a hablar del infarto agudo de miocardio ST no elevado, ¿ya? Siempre recordando que el infarto agudo de miocardio ST no elevado, el paciente tiene que tener dolor tipo anginoso de infarto, más de 20 minutos de duración del dolor, que tiene que tener cambios en el electrocardiograma, que se manifiestan estos cambios con una depresión del segmento ST o una onda T negativa, más elevación de enzimas cardíacas. Ese es infarto ST elevado, ST no elevado. Si las troponinas están normales, es angina inestable. ¿Ya? Esto siempre les pregunto en el examen. La diferencia de angina inestable con infarto ST no elevado. Acá en la fisiopatología, habíamos dicho que en el infarto ST no elevado la obstrucción es parcial de la coronaria. Acá tenemos en el infarto ST no elevado, acá la línea roja, estos punteados rojos donde estoy señalando, esa es la línea isoeléctrica normal, eso es lo normal. Pero miren cómo en el infarto ST no elevado hay una depresión del segmento ST, está por debajo de la línea isoeléctrica, esto se denomina lesión subendocárdica, ¿ya? La lesión subendocárdica corresponde a un infarto ST no elevado. Lesión subendocárdica, infarto ST no elevado, miren cómo en el electrocardiograma vamos a ver cómo acá empezamos en el B1, está deprimido el segmento ST, en el D2 también está deprimido el segmento ST, en el D3 también está deprimido. En el ABR está suprado el segmento ST, en el ABF está deprimido el segmento ST, en el B1 está normal, en el B2 también está normal, en el B3 miren esa depresión marcada del segmento ST,
En el B4 también está deprimido el segmento ST, B5 también está deprimido, y B6 también está deprimido. Entonces, este es un infarto ST no elevado, ¿ya? Lesión subendocárdica, no se olviden. La depresión del segmento ST se denomina lesión subendocárdica. Corresponde a infarto ST no elevado. Acá la lesión subendocárdica, infarto ST no elevado, miren, estoy marcando con una raya negra, miren la raya negra que estoy marcando, esa es la raya negra es donde estoy marcando, esa raya negra es la línea isoeléctrica, ahí debería estar el segmento ST, pero miren cómo el segmento ST está por debajo de la raya negra, acá esto corresponde a una depresión del segmento ST, ya una depresión del segmento ST, entonces este es el infarto agudo de miocardio ST no elevado. Ahora, lo importante acá es contar el número de derivadas donde está deprimido. Yo veo que D1 está deprimido, es 1. D2 está normal, D3 también está normal. ABR está normal, suprado un poquito. ABL está deprimido, van dos derivadas con depresión. ABF está normal. Acá. B1 también está normal. B2 está deprimido, van 3. B4 también está deprimido, van 4. B5 está deprimido, van 5. B6 está deprimido, van 6. B5 está deprimido, van 6. Y B7 está deprimido, van 7 derivadas donde está deprimido el segmento ST. Cuando tenemos más de 7 derivadas de depresión del segmento ST, la lesión corresponde a la obstrucción del tronco coronario izquierdo. El tronco coronario izquierdo es muy probable que esté destruido, o la arteria, o el ostium de la arteria descendente anterior, del nacimiento, del origen de la arteria descendente anterior. Entonces, este es un infarto ST elevado, ST no elevado de alto riesgo, que la lesión de tronco, ustedes saben, puede producir muerte súbita. El paciente muere súbitamente. Entonces, también hay una guía de recomendaciones del infarto agudo ST no elevado. Es lo mismo, el tratamiento es igual, con intervención coronaria percutánea, y el tratamiento coadyuvante. ¿Cuál era el tratamiento coadyuvante que mencionamos? Aspirina, dosis de carga, 300, luego 100, clopidogrel, acá la dosis la disminuimos a 300, luego 75, de clopidogrel cada 24, damos atorvastatina, dosis de carga, 80 miligramos de atorvastatina, luego damos 40, damos heparina, enoxaparina. La enoxaparina es una heparina de bajo peso molecular, podemos darle 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. Si pesa 60, damos 60 miligramos de enoxaparina subcutánea cada 12 horas. También podemos utilizar heparina no fraccionada. Acá están los tratamientos, ¿no? Acá lo que quiero que sepan también es lo mismo, que el clopidogrel y la aspirina se da por un tiempo, todo el tratamiento por 12 meses, ¿ya? 12 meses. Acá en este infarto ST no elevado tenemos más tiempo porque la obstrucción es parcial, pero ¿en qué casos ya debemos ingresar de inmediato a cateterismo? En aquel paciente que está haciendo shock cardiogénico. Acá está. Acá está. ¿En qué paciente debemos ingresar en un tiempo menos de 2 horas? En aquel paciente que tiene angina recurrente, angina persistente, a pesar del medicamento, de la nitroglicerina, de la morfina, sigue con dolor en ellos. Que haya hecho una arritmia maligna, una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, que tenga alguna complicación mecánica, que tenga una falla cardíaca aguda, una insuficiencia cardíaca aguda, que tenga un estado hemodinámico, o que esté hincho cardiogénico, ¿no? Una inestabilidad hemodinámica o hincho cardiogénico. Entonces, en estos pacientes tenemos que ingresar ya. Pero en los otros podemos esperar acá. Como ven, riesgos muy altos son los que ya mencionamos, 2 horas, ¿no? Lo que ya mencionamos. Pero en otros podemos esperar 24 horas, en otros 72 horas. Esto de 24 y 72 horas, ya vemos que hay más tiempo que en el infarto ST elevado. Acá, ¿no? Tenemos más tiempo acá en este infarto ST no elevado de tratar al paciente. Entonces, acá hay un score que es el score de Grace. El score de Grace nos sirve para establecer esto. Se dice que un paciente que tiene un Grace mayor de 140 debe ingresar a cateterismo en las primeras 24 horas, ¿ya? Grace de 140 debe ingresar a cateterismo en las primeras 24 horas porque tiene más del 3% de mortalidad.
Y acá está, ¿no? El Grace. Puntaje más de 140 de ingresar en las primeras 24 horas. Los que tienen Grace entre 109 y 140, 72 horas. Y todos los detalles que están acá. Y este es el Grace. Este es el Grace. Estos son los parámetros del Grace. Son los parámetros del Grace, ¿ya? La edad, la frecuencia cardíaca, la presión, la creatinina y la clase Killing. Bueno, doctores, ¿alguna pregunta? Doctores, ¿están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor, Ya. buenos días. Buenos días. ¿Alguna pregunta, algo? Miren, de lo que les hemos conversado en la clase, acá yo he mandado al doctor Oriana para el examen pasado 15 preguntas, así que lean esto del infarto. ¿Qué les pregunto yo en el examen? La cara, ¿a qué cara corresponde? Si hablamos de 2, de 3 ABF, ¿a qué cara corresponde? A ver, la elevación del segmento ST. De 2, de 3 ABF, ¿a qué cara Cara corresponde? inferior. Inferior. Ya. El tiempo de tratamiento en un infarto ST elevado es 4 días. No, de 2 a 12 No. horas. 2, ya, eso les pregunto. ¿Cuál es el tratamiento principal? Si estamos, por ejemplo, acá en el examen, yo le pongo, paciente que acude al hospital Revaliati, día lunes, a las 9 de la mañana. ¿Cuál es el tratamiento principal que le puedo ofrecer al paciente? Cateterismo. Cateterismo. ¿Cómo se denomina la guía? ¿Cómo le denominan? El nombre correcto. Intervención percutánea coronaria primaria. Intervención coronaria percutánea primaria, ¿no? Primaria. Ujú. Estamos en Huancavelica. Viene el paciente día sábado con infarto, 6 de la tarde. ¿Qué tratamiento le damos? Tratamiento coadyuvante con fibrinolíticos, doctor. No, es principal. Ah, perdón, Fibrinolítico. principal. El coadyuvante es la aspirina, la clopirogel, la estatina, la heparina, eso. ¿Ya? Podemos dar morfina para calmar el dolor. A estos pacientes es importante darle morfina para calmar el dolor y oxígeno, ¿ya? Lo peor que podemos hacer es ponerle 3 litros de suero a estos pacientes. ¿Ah? No le pongan suero, ¿ah? Solamente se pone un poquito para hidratarlo nada más, pero ponerle 3 litros está incorrecto. Y en el infarto agudo de miocardio ST no elevado, les pregunto, ¿el tratamiento principal del infarto agudo de miocardio ST no elevado es trombolíticos? Sí, doctor. No elevado, No, estoy hablando. fibrinolíticos, doctor. Fibrinolíticos. Fibrinolítico solamente es para el infarto agudo de miocardio ST elevado. Recuérdate que fisiopatológicamente la obstrucción es total. La obstrucción es total. Entonces tengo que abrir esa obstrucción total como sea. Ahí en ese caso utilizamos fibrinolíticos. ¿Y a qué infarto corresponde la obstrucción total? Al ST elevado. Ya, entonces por lo tanto entonces solamente se utiliza fibrinolíticos en el ST elevado nada más. En el ST no elevado no se utiliza fibrinolíticos. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí. Ya, esta es pregunta del examen, ¿ah? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo preguntar en el examen? A ver. ¿La angina inestable tiene enzimas cardíacas positivas? No. Ya no, listo. Bien, doctores, yo creo que han entendido ya y vamos a hablar los aspectos importantes. La idea es que tengan una noción de diagnóstico y del tratamiento. Ustedes pues no van a ser cardiólogos, pero al menos tienen que conocerlo. Es importante diagnosticar el infarto, eso es importante, no pueden fallar en diagnosticar un infarto ST elevado. Eso no es imperdonable porque van a tener juicios. Recuerden que ahora las historias clínicas electrónicas está registrado, todo lo que nosotros pensamos y hacemos está registrado en la computadora y eso se ve desde Tumbes hasta Tacna. Cualquier abogado fácilmente puede tener ahora acceso a las historias clínicas electrónicas y nos hace juicio, nos demanda en el fuero civil y en el fuero penal. En el fuero civil nos demanda por más de 100.000 soles, piensa que somos ricos, y en el fuero penal para que nos quiten el título. Así es la situación actual de las demandas de los problemas médicos legales. Entonces, ustedes tienen que estudiar. Todo médico tiene que saber un poco de cada cosa, independientemente de la especialidad que tengan. Y en el infarto tienen que saber diagnosticar. Yo les voy a poner un ejemplo.
hace 4 meses, 6 meses creo, llegó un paciente con fractura de cadera, un paciente de 70 años con fractura de cadera, ingresó por traumatología, y ustedes saben que la fractura de cadera produce hematomas importantes, baja la hemoglobina súbitamente. Entonces, este paciente le bajó la hemoglobina 6. Súbitamente hizo un hematoma grande ahí en la zona de la fractura. Y como era un paciente añoso, los pacientes añosos, los pacientes mayores no manifiestan tanto dolor, ¿eh? Son pacientes así que a veces son hasta sintomáticos. Dicen, me duele, me falta el aire un poquito, me duele un poquito el pecho. Será de la cama, dicen. Entonces el paciente ingresa por traumatología. El residente de traumatología pide riesgo quirúrgico para que lo suban a piso, ¿no? Acá al edificio, pues de la emergencia antes del COVID. Ya va a ser más de un año, ya se fue antes del COVID. Entonces el residente pide al cardiólogo el electrocardiograma, diré a la enfermera que le haga un electrocardiograma para hacer riesgo quirúrgico, el cardiólogo está muy ocupado, no llega a ir porque un riesgo quirúrgico en un paciente electivo no es una emergencia. Entonces, el jefe de la guardia, distraído también, agarra la historia y dice, hay cama en piso, al edificio, súbanlo a piso. El residente también dice, súbanlo a piso. Su asistente también dice, súbanlo a piso. Nadie miró el electro, o lo habrán visto. Sube al piso el paciente a las 9 de la noche, a las 3 de la mañana el paciente fallece. Van a revisar el electro, tenía un infarto agudo de miocardio CT elevado. ¿Ya? Tenía un infarto CT elevado. Entonces el juicio va a ser para los médicos que firmaron que suba el paciente al piso, pues, ¿no? Residente de traumato, que ya tiene responsabilidad porque ya tiene colegio, el asistente de traumato y el jefe de la guardia de emergencia por firmar de medicina, por firmar que suba el paciente, sin haber revisado el electro. Entonces, eso fue el detalle. Ya, muy bien, si no hay alguna pregunta, terminamos. Mi grupo, en 5 minutos, por favor, para empezar la práctica en el grupo de prácticas, ¿ya? Ya, doctor. Ya, listo, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.